Dos almas en un cuerpo. Capítulo 2. Bruce Banner era una persona brillante y un científico de renombre descomunal, experto y reconocido mundialmente por la rama de la biofísica y su estudio con la energía gamma. Sin embargo, también sufría de un exceso dañino de arrogancia y prepotencia sobre su campo, hasta el punto de ignorar las fuertes advertencias de su pareja Betty Ross, su compañera en su último proyecto que lo había llevado a su perdición. Se arrepintió de haberse sometido a su propio experimento, esperando haber creado un suero que facilitara la acumulación, la posterior eliminación de energía gamma dentro de su cuerpo. ¿Quién hubiera pensado que tras someterse voluntariamente a una dosis masiva de radiación gamma, la máquina presentaría fallos, haciendo que las masivas cantidades de radiación de multiplicar por miles, cientos de miles, de millones, de alta cantidad de radiación gamma? Aunque, para Banner, luego de aquel procedimiento, había perdido el conocimiento, por así decirlo. Bueno, en cierto modo, no la perdió, de alguna manera estaba seguro de eso. Primero sintió un dolor descomunal cuando las masivas cantidades de radiación gamma colisionaron con su cabeza. Después, todo fue un resplandor cegador que había dejado todo en negro, y luego, llegaron los sueños, o recuerdos. Episodios de cosas que sucedieron, cosas tan extrañas que lo hicieron ver muy grande, verde, y fuerte, muy fuerte. Lo siguiente que había sabido fue que su cuerpo se movía solo, mientras realizaba destrozos a equipo e infraestructura que equivalía a millones de dólares en gastos en reparación. Luego vinieron destellos extraños, soldados disparándole sin que le pudieran hacer daño, y luego, había salido saltando. Saltos tan grandes que le hacía surcar los cielos. Todo parecía como un sueño, como una película tan realista que parecía estar sometido a una especie de realidad virtual. Salvo que no tenía el control de su cuerpo, en lo más mínimo. Cuando Banner se había despertado, se había dado cuenta de que ese sueño era en realidad algo que había pasado, lo que le había dejado sin palabras y aterrorizado. Lo que sea que había creado con aquel experimento, había provocado que se transformara en un monstruo con una fuerza extremadamente descomunal. Un ser de pura destrucción. Pero afortunadamente, había vuelto a la normalidad. Betty, ¿dónde está Betty? Banner pensó, mientras hacía todo su esfuerzo por levantarse. Mi cuerpo, se quejó. Le dolía todo el cuerpo, sus huesos crujían y su piel se sentía muy sensible. Un escalofrío de la noche en el desierto que aún estaba en su ser, y no sabía cómo saldría de este lugar, de aquella situación. Se sentía tan preocupado por Betty, por su suegro, el general Ross, estaban presentes cuando pasó lo que había pasado. Él tenía que saber qué había pasado, si su mujer estaba bien. Caminó por 2 horas en dirección recta, logrando llegar a una carretera. Miró hacia la derecha, y luego hacia la izquierda. Su decencia era ocultada por unos pantalones extremadamente anchos y rasgados que afortunadamente, habían sido expandibles ese día, aunque lastimosamente no había sobrevivido en buenas condiciones. Parecía más un pedazo de tela rota que unos pantalones reales, pero al menos ayudaban a no estar completamente desnudo mientras encontraba la manera de salir de donde estaba. Tenía que ir a Virginia, hacia su apartamento. Cuando llegara allí, buscaría la manera de contactar a su novia, pedirle perdón por no haber tomado en cuenta su opinión y decirle a su yerno que no volvería a trabajar en ese proyecto. Y el cáncer, Dios, el cáncer. Tenía que buscar el tratamiento que le ayudara a salir adelante, eliminar esta radiación que se calcemia su interior, pues incluso ahora sentía un dolor muscular inmenso que incluso abarcaba sus huesos. Las náuseas y el dolor de cabeza también eran insoportables. ¿Y cómo demonios terminó por aquí, hijo? El camionero que le ayudó en el camino le preguntó, haciendo que Banner se estremeciera. A pesar de que había evidencia de que se había convertido en algo, el responsable de que hubiera terminado varado en la nada, Banner aún desconocía con esa actitud que había pasado. Yo no lo sé en realidad. Banner confesó, no dispuesto a hablar de su situación deplorable. El camión tembló, estremeciendo a Banner. Este rápidamente se acercó a la ventanilla y vomitó una vez más. Entiendo. Dijo el camionero. Se rascó la barba unas cuantas veces, mientras fruncía el ceño, casi seguro de las desgracias por la que Banner había tenido que pasar. Fuiste abducido. Él declaró, desconcertando a Banner. ¿Qué? Preguntó en confusión. Sí, insistió el camionero. Fuiste abducido, por extraterrestres. Esos enanos cabezones de piel gris, viviendo en el lado oscuro de la luna. Te lo juro, el gobierno nos encubre toda la verdad. Desgraciadamente parece ser que terminaste con una sonda extraterrestre, por eso tu situación.
dijo el anciano sonriendo. Maldita sea, un conspiranoico. Banner pensó, antes de hablar. Le puedo asegurar que no fue alguna especie de secuestro alienígena. Banner fue interrumpido. No te preocupes, hijo. Tu secreto está a salvo conmigo. Yo también fui víctima de abducciones. En esta carretera pasan muchas cosas raras. Los platillos voladores aterrizan en medio del desierto y listas de cosas extrañas recorren el firmamento sin control. Decía, mientras asentía con confianza. Yo, entiendo. Banner decidió dejarlo así. No quería entrar en discusiones con alguien acerca de material clasificado del gobierno. Después de todo, en esta base se experimentaba con múltiples tipos de bombas nucleares. De hecho, estaba por entrar en un proyecto para elaborar una bomba nuclear con energía gamma, pero el general Ross había pedido que se encargara de este proyecto, que consistía en un suero que pudiera absorber la radiación en el cuerpo humano para su posterior eliminación. El resultado había sido algo que incluso él desconocía. Fue una tortura para Banner poder llegar a Virginia para lograr llegar a su casa. El anciano camionero le había regalado algo de dinero, con el cual pudo saciar su hambre y comprar algo de ropa con el cual poder adentrarse a la universidad sin que fuera un indigente. Tras llegar a su casa, sacó el repuesto de su que tenía debajo de una maceta de su casa. Entró a su casa, esperando hallar a quien sea, solo quería poder descansar y dejar de lado todo lo que había pasado. Era ya de las 8 y no quería nada más que rendirse en su cama. Betty, él llamó. Betty, ¿estás aquí?, exclamó. Se dio cuenta de que no había nadie en casa. Dio un suspiro de resignación, yendo hacia el teléfono de su sala con el fin de llamar a su yerno. Llamó al general, esperando ser contestado. Pasaron unos 5 o 10 segundos antes de que le devolvieran la llamada. ¿Quién habla? Banner pudo escuchar la voz que quería escuchar. Dio un suspiro de agradecimiento y sonrió. Señor Ross, soy yo, Bruce. Se identificó. Ross parecía sorprendido. En nombre de Dios, Banner, ¿eres tú? ¿Estás vivo? Ross preguntó, sorprendido. Sonriendo, Banner le confirmó su bienestar. Sí, estoy bien. Me siento algo cansado, he pasado por mucho en estos 2 últimos días. Confesó, suspirando. Hijo, desapareciste y el edificio de investigación explotó. No sabíamos qué pasó contigo. ¿Qué fue lo que hizo tu experimento para que te volvieras eso? Ross fue duro en sus palabras, diciéndole que estaba en más problemas de la que Banner estimaba. Ahora que lo pensaba, debido a los millones en pérdida de maquinaria e investigaciones, era posible que su carrera quedara destruida. Además, no sabía a qué quería decirle el general. Yo, no lo sé. Señor Ross, juro que no fue mi intención lo que pasó. El experimento falló, hubo un fallo técnico que no tuve en cuenta y luego de ser expuesto a la radiación, no supe qué pasó. Banner confesó, mientras suspiraba. No sabes nada de lo que pasó. Ross parecía curioso. No, señor. Simplemente desperté en el desierto. Un camionero me recogió y desde entonces me dirigí hacia casa. Pensé que Betty estaría aquí, pero no está. Le llamé para saber cómo estaba ella. Dijo Banner, esperando saber más de su mujer. Betty se encuentra en coma, Bruce. Se golpeó la cabeza y se desmayó. Está fuera de peligro, pero esperamos a que despierte en 2 días más, Ross explicó, mientras Banner dejaba escapar su preocupación por Betty. Gracias a Dios, gracias señor Ross. Banner confesó, mientras dejaba escapar un suspiro. ¿Puede decirme dónde se encuentra ella para ir hacia allá?, pidió. Lo siento hijo, pero no creo que eso sea posible. Ross confesó, confundiendo a Bruce. ¿Qué? ¿Por qué? Bruce se preguntó, confuso. Hijo, lo que pasó, en aquel momento de exponerte a la radiación gamma, acabaste convirtiéndote en una cosa muy fuerte y muy poderosa. Necesitamos asegurarnos que algo como eso no vuelva a ocurrir. Ross confesó, confundiendo a Bruce. ¿Qué? Pero no me acuerdo de nada de eso. ¿Qué está pasando, señor Ross? Banner preguntó, completamente desconcertado. Lo siento hijo, pero lo que acaba de pasar, contigo, con el edificio de investigación, tenemos que cerciorarnos que nada parecido vuelva a ocurrir. Tras decir esto, le ordenó. No salgas de la casa, un equipo irá por ti. Lo siento hijo, pero necesitamos hacer esto. Tras decir estas palabras, colgó. Señor Ross, llamó, pero solo estaba el sónico de la llamada. Cuando Banner se dio cuenta de lo que estaba pasando, entró en pánico. Bom 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 bom. Su corazón empezó a palpitar con tanta fuerza que su pecho sintió una punzada.
Sabía lo que tenía que hacer, no podía permitirse caer en manos de los militares. Él sería una especie de rata de laboratorio para determinar qué demonios le había pasado. Entró en la conclusión que bajo todo pronóstico, su yerno quería desaparecerlo. Su corazón se aceleró, se estaba alarmado. No lo pensó dos veces y corrió hacia su habitación. Su corazón le dolía, pero más que detenerlo, solo le hacía sentir más urgencia. Tenía que evitar a la policía, al ejército, tenía que ver a Betty. Recogió todo lo que era de valor para él. Su ordenador con el que tenía toda su investigación, algo de ropa, $1000 del monedero de su esposa esperando devolvérselo después, y algunos accesorios de higiene. Salió de inmediato hacia la salida, esperando escapar a tiempo. Bom 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 bom. Cuando estaba yendo rumbo hacia la puerta, 2 vehículos militares se detuvieron de repente, aterrorizándolo. Vamos, no podemos dejar que escape. Gritaba, mientras sus armas largas eran cargadas. La puerta de la entrada de la casa había sido destruida y antes de que Banner tratara de huir, había sido lanzado hacia el piso por un soldado con tanta fuerza que su cabeza se golpeó. Sintió mucho dolor, tanto del pecho como de la cabeza. Su corazón, sentía que le daría un infarto. Sus músculos, sentía que los nervios estallarían, pues su cuerpo empezó a convulsionar. Sujétenlo con fuerza, el objetivo es altamente peligroso, escuchó decir de los soldados. Demonios, es demasiado fuerte para mantenerlo en el suelo. Más de 5 soldados trataron de sujetarlo, estaba poniendo resistencia. ¿Pero cuál resistencia? Entre el dolor y el dolor inmenso, como si sus músculos se desgarraran, su cuerpo ya no le obedecía y su visión se alejaba, como si estuviera en una visión de túnel. Entonces, por un momento, fue como si se oscureciera, pero para el momento siguiente, fue como estar viendo algo en realidad virtual. Estaba ahí, podía escuchar a los soldados gritar mientras eran lanzados a través de las paredes. Sin embargo, para su horror, no tenía el control de su cuerpo. Y entre la desesperación y el miedo a lo que estaba pasando con su cuerpo, tuvo deseos de gritar. ¡Gritar! Wilson gritó, desesperado. Sintió vivir en una pesadilla, cuando tuvo que estar paralizado, observando, escuchando, comiendo y sintiendo cosas de las cuales no tenía control en lo más mínimo. Lo más sorprendente y aterrador fue que estaba atrapado en un cuerpo que no le pertenecía, ese tal Banner, Bruce Banner. No sabía quién era, pero sí sabía que era el responsable de estar sujetado, parapléjico, débil y al completo merced de este científico que había tomado el control del cuerpo en el que se sentía atrapado, como una especie de fuerza que lo retenía de salir, sentirse libre, de sentirse en control. Durante los siguientes 2 días, sintió la tortura de no poder hacer nada, tratando con todas sus fuerzas tomar el control del cuerpo en el que se encontraba atrapado y sin poder hacer absolutamente nada. Había ocasiones en las cuales trataba de tomar el control, en las cuales sentía algunos destellos de poder moverse, de ser libre. Pero tan pronto como Bruce trataba de calmarse, dejar de entrar en pánico y relajar su cuerpo, la fuerza que lo oprimía dentro de Banner se hacía más fuerte, mientras él se sentía más débil. Sin embargo, Banner se sintió tan desesperado que de alguna manera, las restricciones que lo sostenían se habían vuelto tan débiles que Wilson podía tener el control de todo. Y sin pensarlo 2 veces, fue libre una vez más. Sintió su cuerpo crecer de manera descomunal, tan grande y cómodo como le era posible. Sus músculos se hincharon y su piel extremadamente poderosa y gruesa se volvió verde. Su corazón retumbó con una fuerza descomunal, mientras su respiración se hacía más fuerte. Sus pies se hundieron tras el piso de madera no soportar su peso. Miró a su alrededor, buscando la manera de escapar de este lugar. ¡Oh por Dios, qué cosa es esa! Uno de los soldados gritó. Dispare a discreción, no lo dejen escapar. Ta 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 ta. Maldita sea, no otra vez. Wilson gritó, mientras buscaba la manera de salir de la situación en la que se encontraba. Su cuerpo había sido acribillado en baño, mientras todas las balas con capacidad de perforación solo podrían rebotar en su piel como si chocaran contra el mejor blindaje orgánico jamás creado. Quería luchar, sabiendo las cosas locas que podía hacer este cuerpo extraño, fuerte y verde. Pero él solo quería huir de aquí, escapar a un lugar en el que pudiera encontrar una manera de averiguar el por qué estaba atrapado en este cuerpo y cómo evitar estar tras el volante una vez más.
Habiendo visto lo que el científico loco llamado Banner había guardado algunas cosas esenciales dentro de una mochila que se le había caído cuando su cuerpo había crecido tanto, Wilson no perdió el tiempo y tomó la mochila, que le parecía tan pequeña como una pequeña bolsa, entre sus manos gigantes. ¡Crack! ¡Demonios! La computadora del tipo, Wilson maldijo, sabiendo que había roto la computadora. Sin embargo, no perdió el tiempo en su uso excesivo de la fuerza. Se inclinó un poco hacia adelante y antes de que los soldados pudiera realizar otra descarga de sus armas hacia su cuerpo, había salido disparado hacia el cielo, saliendo de Virginia en solo una fracción de segundo. Y entonces, Wilson, en control de este cuerpo desconocido y antinatural, saltó y saltó en medio de la noche, hasta que pasaron las horas. No sabía dónde había caído, pero estaba muy seguro de que había salido del territorio de los Estados Unidos. Decidió tratar de pasar desapercibido, mientras su corazón bombeaba su sangre con poder tiránico. Caminó por unos momentos, su cuerpo estremeciendo el suelo como el impacto de dos martillos hidráulicos de gran impacto. Brasil, se dijo a sí mismo, cuando observó la estatua de Jesucristo encima de un monte. Dejó escapar un suspiro, ya no tendría que estar huyendo por el momento. Dejó la mochila de Banner a un lado y luego se sentó, recostándose de un gran árbol que simplemente se inclinó por la fuerza que poseía en este cuerpo tiránico. Maldita sea toda esta situación. Solo dijo, mientras su corazón se relajaba, y su suspiro hacía que sus fuerzas se desvanecieran. Wilson lo sabía, estaba viviendo a quedar atrapado. No quería volver a estar encerrado, sin poder ser libre, pero sabía que pasaría. Solo esperó, mientras su cuerpo se hacía más pequeño. Entonces, cuando volvió a la normalidad, volvió a estar